hay que transformar este piruvato en lactato desidrogenasa. ¿Por qué? Porque durante el proceso glicolítico de la desidrogenasa, cuando el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-glifosfenilceral, se convierte en citoplasmáticamente el NAD está entrando oxidado y está saliendo como ese proceso está ocurriendo en el citosol, la disponibilidad de NAD oxidado es limitada. Entonces, para que el proceso glicolítico se pueda perpetuar, o sea, repetir N veces en condición anaeróbica, este NAD reducido, NAD reducido, debe reoxidarse para poder perpetuar el proceso glicolítico de producción. Porque si eso no ocurre, se agota el NAD oxidado y se paraliza el proceso fermentativo. Entonces, cuando el piruvato se convierte en lactato, el NAD que salió reducido por acción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se reoxida. ¿Para qué? Para poder perpetuar el proceso glicolítico en condición anaeróbica. ¿Ha entendido eso? Es por esa razón que si el proceso ocurre en ausencia de oxígeno, hay que producir lactato. Porque de lo contrario, había una parálisis en el proceso químico. ¿Sí? Se paralizaría el proceso glicolítico, pero esto tiene otra implicación, y es entonces la siguiente. La mayoría de los tejidos nuestros son tejidos aeróbicos. Nosotros tenemos tejidos aeróbicos, pero muy poco. Ya se lo voy a mencionar. Entonces, piensen que cuando el flujo sanguíneo disminuye a un tejido, lo se llama hipoperfusión cristal. Disminución del riego sanguíneo. ¿Cómo será el aporte de oxígeno a ese tejido? Hay hipoxia. Frente a esa situación, entonces el tejido se ve obligado a acelerar el proceso glicolítico, porque necesita producir ATP para poder vivir. Pero la consecuencia es un incremento en la producción de ATP. Por encima hay una sobreproducción que conduce a una acidosis metabólica que se llama acidosis láctica, que puede resultar fatal. Pero son causas de acidosis láctica la sobreproducción de lactato secundaria a procesos isquémicos, hipóxicos y anóxicos. Desencadena entonces una acidosis metabólica que se llama acidosis química. ¿De acuerdo a la de ustedes en la clínica? El paciente que está ocurriendo eso, por hipoperfusión. Pero resulta que nosotros tenemos también tejidos que son anaeróbicos. La
córnea, el cristalino, la corteza renal, son ejemplos de tejidos con altas tasas glucómicas. Entonces la pregunta obligada de ustedes, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la pregunta obligada? A ver, ¿cuál sería la pregunta obligada frente a esa situación? ¿Ah? La situación es, nosotros tenemos tejidos anaeróbicos que producen normalmente lactato. Entonces, frente a eso, ¿cuál sería la pregunta que ustedes deberían hacer? ¿Por qué si yo tengo tejidos productores de lactato como córnea, cristalino, médula renal, eritrocitos, etcétera, no hago acidosis láctica? Esa es la pregunta obligada, muchachos, a despertar el cerebro, a despertar. Sencillo. ¿Por qué ese lactato que producen esos tejidos anaeróbicos o el músculo esquelético cuando se sobreexcita por ejercicio, que también produce lactato, salen de los tejidos, alcanzan el plasma, van al hígado o al riñón, que son los órganos gluconeogénicos, y por el proceso de la gluconeogénesis, el lactato se reconvierte otra vez en glucosa, evitando que la acidosis láctica. Muchachos, por favor, así como porque a la hora del examen es el caso clínico que me dieron ayer, en donde yo les puedo demostrar que todo lo que dice ese examen se lo digo en casa. Pero ustedes viven en otro mundo. ¿Estamos? Y no quieren hacer los análisis que tienen que hacer. Pero es por no hacer caso, porque no estudiar como tienen. Entonces hay dos causas de acidosis láctica: la sobreproducción de lactato secundaria a procesos anóxicos y tóxicos, o la infrautilización del lactato por el bloqueo hepático ¿de quién? De la gluconeogénesis. Y la acidosis láctica es una acidosis de tipo G, por trastorno, porque los estados pueden ser metabólicos